Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad hablaremos de la clase de Teoría del Estado, semana 7, Formas de Estado. El Estado. La palabra Estado está relacionada con la organización política misma, tanto en su conjunto como en su total unidad. Con ello hacemos alusión a la manera resumida a los elementos que integran esta organización política. El Estado, pues, es un todo. Definición e historia del Estado. Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los estados son una de las formas históricas de convivencia. Son con características determinadas y preponderancia en el mundo moderno. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Diversas funciones han sido dadas por pensadores en todas las épocas, con distintos énfasis, pues históricamente diferentes tipos de agrupaciones fueron calificadas como estados. Guatemala fue, mucho antes de la llegada de los españoles, la sede de una de las civilizaciones más desarrolladas de América, los mayas. Puede decirse con mayor precisión que en la región del Petén fue donde surgieron las primeras manifestaciones arquitectónicas propiamente de los mayas, con las ciudades de Huaxantún y Tikal. Así, la primera donde se encontró una estela que data del año 327 a.C., fue la ciudad maya con mayor antigüedad entre las más conocidas. En Quirigua, fundada hacia 650, monumentales estelas que permiten darse cuenta el grado alto de desarrollo alcanzado. Los mayas emigraron a Guatemala hacia Yucatán a mediados del siglo IX, sobre cuyas causas existen varias hipótesis. La conquista de Guatemala fue llevada a cabo por Pedro de Alvarado, enviado de México por Cortés a finales de 1523. El 25 de julio de 1524 fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que fue trasladada a su ubicación actual en 1527. La Capitanía General de Guatemala estaba formada por las alcaldías de Chiapas y San Salvador. Las provincias de Guatemala mantendrían hasta la constitución de las intendencias de 1787. La imprenta entró a Guatemala en 1960 y la Universidad San Carlos de Borromeo fue fundada en 1676. La independencia de Guatemala se realizó pacíficamente cuando se supo que la Intendencia de Chiapas se había unido a México. Se declaró la independencia del país el 15 de septiembre de 1821 y se redactó el Acta de Emancipación Política de Centroamérica. El 22 de noviembre de 1924, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua sancionaron una constitución que los unía en la federación gobernada por un presidente, pero que dejaba amplia libertad el jefe de cada estado particular. Manuel José Arce fue el primer presidente de la federación y Juan Barrundia el primer jefe de estado de Guatemala. La ciudad de Guatemala era a la vez la capital de la federación y del estado. A pesar de todos los esfuerzos unionistas de Francisco Morazán, Guatemala se separó en 1839 de la Federación. El general Rafael Carrera se había levantado contra Morazán en 1839, fue presidente del país en 1844 a 1848 y de 1851 a 1865.
En 1863, Guatemala y El Salvador entraron en guerra y Cabrera derrotó al salvadoreño Gerardo Barrios en 1885. Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, proclamó la Unión Centroamericana, pero en ese mismo año murió en la guerra que emprendió para llevar a cabo su plan. Barrios realizó durante su presidencia de 1873 a 1875 un gran esfuerzo de liberación de su país. Criterios jurídicos para determinar el Estado, político y jurídico. Los criterios modernos permiten establecer las formas de Estado. Anotamos dos maneras para determinarla: un criterio político y un criterio jurídico. Con el primero, se indica que hay que tener en cuenta la idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado. Con el segundo se procede tomando en cuenta la estructura interna del poder, ya con un título único y cargo de centros dispersos. En este criterio cabe hablar que la clasificación tradicional de los estados como simples y compuestos. La importancia de estudiar las formas del Estado y de las formas de gobierno estriba que muchas veces se ha confundido utilizando la denominación forma Estado para referirse al gobierno. Contrario sensu, el término forma de gobierno para definirse la forma de Estado. Esta problemática no solo se ha visto en los estudios que se realizan sobre ella, sino que está inmersa en muchas constituciones de diferentes estados. Esto debido a que el constituyente no tuvo cuidado de utilizar correcta y técnicamente tales términos. Forma de Estado, organización territorial del Estado o modelo de organización territorial son distintas expresiones usadas en textos legislativos o bibliográficos para expresar un concepto de derecho constitucional que hace referencia a las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer entre sus elementos constitutivos: territorio, población y poder. Estado simple. El Estado es la que ha adoptado la mayoría de organizaciones políticas del mundo. Estado simple o unitario es aquel en que la soberanía se ejercita de manera directa sobre solo un pueblo, que está habitado en un mismo territorio y que además posee solo un centro de impulsión política y administrativa. El Estado unitario: todos los individuos obedecen a una misma y una sola autoridad y viven bajo el régimen constitucional, el cual significa que rigen por las mismas leyes. Encierra la aplicación de la teoría clásica, la separación de funciones, y son los únicos: el organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial. Existe un solo parlamento, congreso o asamblea legislativa con un alcance nacional. Pregunta número 1. ¿Es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional? Posibles respuestas: A, el Estado; B, Estado unitario; C, Estado compuesto. Respuesta correcta: el Estado. Pregunta número 2. ¿Cuál es la clasificación de los estados? A, unitarios; B, compuestos; C, todas son correctas. Respuesta correcta: todas son correctas. Pregunta 3. ¿En qué clase de estado todos los individuos obedecen a una misma y sola autoridad y viven bajo el régimen constitucional, lo cual significa que el régimen por las mismas leyes? Posibles respuestas: A, Estado compuesto; B, Estado unitario; C, ius generis. Respuesta correcta: B, Estado unitario. Muchas gracias por su atención.